¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y esta vez continuamos con la Ford F-150, ya que tengo siempre pequeñas cositas para ir haciendo. Probablemente en estas semanas estaré haciendo un capítulo intermedio entre el Mustang, que de nuevo no es mío, es de un amigo. Recuerden eso, estoy nada más ayudando a ese amigo para que tenga su vehículo funcionando. Y yo también de paso, apenas voy teniendo unos minutos libres, hago también la F-150. Así que vamos directo aquí porque quiero avanzar bastante. Hoy hasta que por fin me llegó el instalador de la polea, ya que la polea va a presión. Este instalador, ¿qué es lo que hace? Va enroscado por el cigüeñal y tiene otra rosca con una tuerca que al ir presionando, al ir girando la tuerca, va a ir presionando básicamente la polea por este lado. Y aquí esta pieza, déjenme mostrarles porque me gustó bastante, tiene un rulemán para que la tuerca pueda ir girando sin problema aquí y que vaya presionando esto de la manera más suave. Así que esto entonces va a ir enroscado directo por el cigüeñal, obviamente lo máximo posible. Les muestro cuando enrosco todo. Y una vez todo en su lugar, ya puedo empezar a apretar esta tuerca para que vaya metiendo la polea hasta el final. Bueno, voy a tener que atajar el cigüeñal de alguna forma, ya que está girando por completo, para poder presionar eso. Tiene esto un lugar aquí debajo. Ya detrás tiene un lugar donde se coloca básicamente una traba para poder atajar el cigüeñal. Y una vez entonces todo apretado de esta tuerca, llega a un punto en el que la polea ya no va más para adentro y ya tengo solamente que aflojar la tuerca y sacar este tornillo completo para poder simplemente colocar el tornillo final apretado y queda lista la polea. Ahora puedo continuar armando todo el resto de los accesorios. Yes. Entonces, una vez terminada la instalación de la polea principal, ya puedo colocar la polea del supercharger en sí, y así también uno de los tensores del supercharger que va encima del tensor del alternador. Ahora, por supuesto, no puede ser todo tan bonito. El compresor de aire que compré nuevo está alineado perfecto con la polea de atrás. La polea del accesorio está alineado con mi tensor, pero no con mi alternador. Así que eso es de nuevo porque el alternador tiene otro offset, el alternador de la F-150, con todos estos accesorios que ahora es del Mustang. Entonces tendré que cambiar el alternador una vez más. Siempre esos pequeños detalles hacen que uno se atrase mucho en estos momentos en el que yo quiero avanzar bastante. Pero voy a hacer lo siguiente: voy a sacar el alternador y voy a ir directo a una de las casas de repuesto que tengo aquí cerca para ver si es que tienen un alternador para un Mustang 2018 o 2019, que es lo que tengo en los accesorios aquí. De paso, comprar ya también la correa que es del alternador, la correa del aire acondicionado, para poder instalar ya toda esa parte, que quede ya terminado eso, como para poder avanzar en la correa del supercharger. Así que acompáñenme. Pero antes, ya que estoy con los accesorios, dije, voy a probar la bomba de agua para ver si la bomba de agua tiene otro offset también, ya que esto me coloca la polea de los accesorios también en una posición X. Así que voy a instalar la bomba de agua con su polea para ver si eso se alinea. Bueno, y por suerte sí, una felicidad. La bomba de agua va alineada perfectamente con el cigüeñal, con el tensor, solamente no con el alternador, obviamente. Pero eso queda en su lugar y queda todo bien. Así que solamente alternador. Vamos. La parte buena de hoy en día de comprar repuestos es que en realidad yo no voy a comprar repuestos. En realidad me están llevando a comprar repuestos. Si bien requiere que cada tanto ponga la mano en el volante, es increíble realmente la funcionalidad del Tesla, que vos le pones la dirección a la cual querés que te lleve y simplemente te lleva a esa ubicación. Ahora llegué aquí a AutoZone y no tienen el alternador, pero van a tenerlo hoy para las 6 de la tarde.
Así que tendría que esperar unas cuantas horas para que llegue eso. Pero bueno, es la mejor opción porque por lo que vi, así aquí cerca, por los precios es lo mejor que hay. Voy de paso aquí enfrente para ver si tienen la correa del compresor de aire. Ya que la correa de compresor de aire de este motor es una stretch fit. Que básicamente no lleva ningún tensor ni ningún tipo de ajuste. Es exacta a la medida. Cosas locas. Creo que los Subarus creo que ya traen eso hace mucho tiempo y hay varios tipos de vehículos que traen correas así. Así que veremos si consigo la correa. Ya que estoy buscando los repuestos, vine de paso a mi lavadero. Este lavadero en el que la camioneta de mi esposa ya estoy lavando hace más de un año. Yo sé que a muchos no les gusta tal vez las máquinas estas, los cepillos, pero creo que lava bastante bien. Este auto, para poder lavarlo tengo que entrar en el modo de lavado de autos, que básicamente deshabilita el limpiaparabrisas automático, básicamente dobla los espejos y todos los sensores para que no esté volviéndose loco básicamente en todo esto. Hace un año, como dije, ya estoy lavando la camioneta de mi esposa aquí. La camioneta de mi esposa incluso coloqué plotter de color negro por el techo para cambiarle un poco la apariencia. Y es increíble como no sale el plotter, no se raya nada. O sea, realmente me gustó mucho cómo mantiene. E incluso este auto, ya son varias veces que lo estoy lavando aquí, que no veo ningún detalle en la pintura. Así que me gusta bastante los detalles, cómo cuida todo. Y algo interesante también de este lavadero es que cuesta $35 por mes y puedo lavar el vehículo absolutamente todas las veces que quiera. Entonces, de nuevo, si quiero puedo venir a lavar 3 veces al día el vehículo. Cuesta lo mismo. Me gusta mucho. Pero lo único malo es que uno mismo tiene que bajarse a secar el vehículo y a aspirarlo. Pero hay varios lugares como para poder hacerlo de la manera más rápida. Y queda, creo yo, bastante bien, bastante limpio el vehículo. Para colocar esta correa del compresor de aire, entonces ¿cómo hago? Coloco por el lado del compresor levemente la parte de arriba hasta donde pueda de la correa. Y luego ya esta parte no la puedo poner porque obviamente queda corta, digamos, ¿verdad? Entonces la paso por detrás de la polea nada más, que quede de esa manera. Y ahora simplemente es cuestión de hacer girar el cigüeñal. Déjenme agarrar mi llave desde aquí. Y la correa va girando. Y como pueden ver, no agarra. Lo que tengo que hacer es ayudar con ambas manos, atajar aquí e ir empujando la correa a medida que voy girando esto. Normalmente eso tiene, hay formas de colocarle un precinto nada más aquí o alguna herramienta que ataja la correa mientras voy girando la polea. Pero como esta polea es de ATI, no tiene ningún lugar donde colocar ninguna herramienta. Así que tengo que hacerlo a mano. Otra cosa más que tengo que cambiar es la salida del termostato. Que esto va en esta posición. La tapa también a esta parte y ya queda ahí una salida para el radiador. Es que la salida de agua es distinta para el supercharger, ya que originalmente va para abajo, y el kit del supercharger viene con una salida para la manguera del radiador, para desviarla para otro lado. Una vez puesta entonces por lo menos la correa del aire acondicionado, el alternador como no me va a llegar aún, no hay mucho más que pueda avanzar, pero quiero colocar ya el ProCharger y todo el soporte que eso lleva, que va un soporte aquí, otro tornillo aquí, otro allá, van varios tornillos en varios lugares, ya que este soporte que ya tengo como para que viene en el kit, por supuesto, me va a facilitar mucho la vida. Esta parte creo que va hacia el frente y esta parte creo que va hacia atrás. Voy a mirarlo ahora. Lleva unos cuantos calces, unos cuantos tornillos que ya vino todo en el kit. Así que voy a instalarlo para ver cómo queda, para tener una mejor vista de cómo va quedando esto. Y para terminar el video, creo que no hay nada mejor que terminar el video con el supercharger ya en su lugar. Este ProCharger
D1X, que da la posibilidad de generar más de 1000 caballos, o por lo menos 1000 caballos a la rueda, que es mi idea con esto. Creo que queda muy bien aquí. Ya tiene el tensor, ya tiene la correa 10PK, la correa 10 canales, como para evitar cualquier tipo de patinada, digamos, de la correa, la misma que le había hecho a la Chevy. Lo único que me preocupa, sí, es este espacio que queda aquí. De tanto espacio que había enfrente, ahora prácticamente ya no queda nada. Aquí falta aún el radiador, que compré un radiador de aluminio, que ya creo que queda hasta aquí. Así que no queda mucho más de 4 dedos para la boca del supercargador, que probablemente voy a tener que hacer alguna especie de tubo como para poder desviar el aire, para poder colocar el filtro de aire aquí al costado, ya que no quiero que succione nada de aire caliente. Y luego creo que el resto ya queda básicamente todo listo. Simplemente voy a seguir esperando lo que es la parte del alternador para poder terminar esto. Ya me gusta que incluso los dos caños de la calefacción, uno de ellos tiene que venir a este lado de la tapa y el otro viene a este tubo aquí, así que esa parte ya queda conectada. Ya tengo calefacción, por lo menos ahora que es el invierno, es bastante importante. Luego veré toda la parte del aire acondicionado, cómo hacerlo, ya que no tengo demasiado espacio ahí debajo. Así que bueno, más que feliz con este resultado, cómo está quedando todo, y espero en el próximo capítulo empezar ya todo lo que es la parte del cableado y lo que es la parte de la instalación eléctrica que necesita este motor Coyote generación 3 para poder estar funcionando. Tengo que hacer aún el escape, tengo que hacer aún ver la parte del cardán. Tengo muchas cosas que hacer aún todavía, pero vamos a poco. Así que le agradezco mucho por la compañía y espero que esté ya pronto.